Buenas tardes, estimados jóvenes. Vamos a ver hoy día el tema sistemas adhesivos. Como se habrán dado cuenta todos, estamos avanzando paso a paso en el protocolo de restauración, que es básicamente el objetivo de uno de los objetivos, podríamos decir, fundamentales en la Cátedra de Operatoria Dental 1. Y hemos ido avanzando paso a paso, ¿no? Primero hemos empezado con el diagnóstico cariológico, luego hemos ido viendo material instrumental de operatoria, preparación del campo operatorio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo ese protocolo restaurativo nos toca ver ahora sistemas adhesivos. Recordemos que en odontología, en esta era, podríamos decir, que se denomina la era adhesiva de la odontología, todos los materiales prácticamente que utilizamos para hacer restauración en odontología y específicamente en operatoria dental son materiales adhesivos, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos todos los diferentes sistemas que tenemos en odontología para lograr adhesión adecuada de los materiales de restauración a los dientes naturales. En este proceso, uno de los objetivos fundamentales es poder lograr una adhesión adecuada entre el material de restauración, les decía, y el diente, tratando de imitar más o menos la adhesión natural que existe entre el esmalte y la dentina. Fíjense en esta imagen tomada al microscopio. Aquí se puede ver el lugar exacto donde el esmalte se une a la dentina, ¿no? Si bien puede parecer algo simple, en realidad es una estructura bastante compleja, bastante compleja. Se denomina esta área membrana de von Korff. Nosotros lo que queremos con nuestros materiales es lograr una unión que se asemeje lo más posible a esta unión natural entre dos tejidos distintos, en este caso, dos tejidos orgánicos como son el esmalte y la dentina. La diferencia es que nosotros lo que queremos es lograr la adhesión entre un material sintético y un tejido orgánico, ¿no? Es importante hablar un poco de la historia, brevemente, hablar de la historia de la adhesión. Y para eso es importante mencionar algunos precursores que son fundamentales dentro de todo este logro y progreso que se ha logrado en la odontología. Uno de esos es Michael Buonocore, que muchos dicen que es de repente el padre de la adhesión. Michael Buonocore fue quien, digamos, estudió en un inicio el grabado ácido a los tejidos dentarios, ¿no? Obviamente no con el ácido grabador con el que, o mejor dicho, no en la concentración con la que trabajamos actualmente el ácido fosfórico, por ejemplo, ¿no? Las concentraciones en un inicio eran mucho más altas, obviamente, seguramente con la consecución de muchas iatrogenias, porque sabemos bien que si no se controla adecuadamente la aplicación del ácido grabador sobre la dentina fundamentalmente, este ácido grabador puede ocasionar daños muchas veces irreversibles a la vitalidad pulpar. Pero bueno, se considera, les decíamos bien, a Michael Buonocore en alguna literatura como el padre de la adhesión, ¿no? En esa época se decía que una fuerza de adhesión que se pueda lograr que esté más o menos entre los 10 y los 12 megapascales era una fuerza ya bastante grande y suficiente para lograr una adhesión adecuada entre el material de restauración y el diente.
con el paso de los años y con los resultados clínicos que se obtuvieron, se entendió de que esta fuerza realmente era insuficiente, ¿no? En la actualidad estamos muy cerca de los 50 megapascales de fuerza de unión entre estos dos elementos, ¿no? Es decir, entre el material de restauración y el diente. Otro de los precursores muy importantes de la adhesión es Ralph Bowen. Él es el creador de la molécula de Bowen, o esa que conocemos como bis-GMA, ¿no? Es decir, bisfenol glicidil metacrilato. Esta molécula es la base de los adhesivos y la base de las resinas también, ¿no? Mire, ha aparecido, o sea, esta fórmula la propuesto Ralph Bowen en 1962. Y si bien han aparecido otros tipos de moléculas que favorecen adecuadamente la adhesión, en la actualidad la mayor parte de los adhesivos y de las resinas siguen contando con esta molécula bis-GMA, ¿no? Como les había dicho, también se llama la molécula de Bowen. Ya entrando específicamente a nuestro tema, ¿cuáles son los objetivos de un adhesivo, de un sistema adhesivo? Los objetivos de un sistema adhesivo son tres. Primero, el grabado ácido, ¿no? El grabado ácido, dentro de sus objetivos fundamentales, específicamente para el grabado ácido, está la de promover la formación de retenciones o micro retenciones mecánicas, tanto en el esmalte como en la dentina. Es importante mencionar que entre la resina y el diente, ya sea el esmalte o la dentina, no existe una adhesión química. Existe un grado de adhesión micromecánica o retención micromecánica, también podríamos decir. Vuelvo a recalcar, entre el adhesivo y el esmalte o la dentina. Entre la resina y el adhesivo sí existe una adhesión química, pero entre la resina y el diente o el esmalte y la dentina no existe adhesión química. Existe un grado de micro retención mecánica y el grabado ácido es el agente encargado de crear las micro retenciones mecánicas, donde luego se va a ir a adherir el adhesivo. Para ponérselos un poquito más gráficamente, voy a hacerles un pequeño esquema aquí, por favor. Miren, supongamos que este es el esmalte. Una vez que nosotros hemos puesto el ácido grabador encima del esmalte, lo que va a ocasionar el ácido grabador es que en el esmalte se van a crear unas micro retenciones mecánicas, más o menos de esta forma. Así va a quedar la superficie del esmalte, que inicialmente era lisa. Entonces, cuando nosotros coloquemos el adhesivo va a penetrar en estas micro retenciones mecánicas, va a penetrar el adhesivo, y una vez que nosotros lo hayamos polimerizado, esto va a adquirir rigidez, por lo tanto, no se va a poder separar fácilmente del esmalte en este caso. Entonces, aquí hay una adhesión de tipo micromecánica, ¿no? Adhesión gracias a retenciones micromecánicas. No hay una adhesión de tipo química. En la dentina es más o menos lo mismo. En la dentina hay unos túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Hay unos túbulos, perdón, aquí vamos a hacer así. Hay unos túbulos dentinarios que están cubiertos normalmente por un barrillo dentinario, ¿no es cierto? Cuando nosotros colocamos el ácido grabador va a eliminar el barrillo dentinario, va a permeabilizar los túbulos dentinarios, es decir, los va a hacer accesibles, y además va a desmineralizar la hidroxiapatita de la dentina, dejando libres, expuestas la malla colágena, es decir, las fibras colágenas
que son una característica del tejido dentinario. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros coloquemos el adhesivo igual que en el esmalte, el adhesivo va a penetrar en cierta magnitud al interior de los túbulos dentinarios, se va a entremezclar con la malla colágena que ha sido expuesta previamente, y una vez que lo polimericemos, lo mismo. Gracias a estas micro retenciones mecánicas, el adhesivo va a quedar trabado en la dentina, ¿no? Y sobre este adhesivo que ya está polimerizado, recién vamos a colocar nosotros la resina. Y entre la resina y el adhesivo, como les decía, sí existe una adhesión química, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de los sistemas adhesivos. El grabado ácido lo que va a ocasionar es la formación de micro retenciones mecánicas. Otro de los objetivos es el acondicionar la superficie o imprimación. El acondicionamiento de la superficie se refiere fundamentalmente al caso de la dentina, donde el proceso de adhesión siempre es más complejo. ¿Por qué? Porque la adhesión en dentina tiene que relacionarse básicamente con agua, con el agua que está dentro al interior de los túbulos dentinarios. ¿Ve? Y nuestros materiales de restauración son básicamente hidrófobos en su origen. La resina, recordemos que la resina, solo por su nombre natural, significa aceite, ¿no es cierto? Que es ese aceite que hay en las plantas, que cae de las plantas. Y sabemos bien también nosotros que el aceite y el agua no se unen. Entonces, ¿cómo hacemos para que el adhesivo, que es fundamentalmente un aceite, pueda penetrar al interior del túbulo dentinario que contiene agua? ¿Cómo podríamos lograr eso si sabemos que no se une? Entonces, lo que se ha logrado es colocar agentes hidrófilos en este caso, en los sistemas adhesivos, de tal forma que estos agentes hidrófilos puedan unirse adecuadamente a una superficie que contenga agua, pero al mismo tiempo también los adhesivos contienen agentes hidrófobos. Estos agentes hidrófobos en su otro extremo van a lograr la adhesión con la resina, ¿no? Que la resina, vuelvo a recalcar, a eso que conocemos nosotros como resina compuesta, el nombre proviene en realidad de una sustancia que nace en las plantas, en los árboles, que es una sustancia aceitosa, hidrófoba, es decir, que no se une con el agua, ¿no? Entonces, acondicionar la superficie se refiere a eso, a lograr que los sistemas adhesivos puedan unirse por un extremo al agua y en su otro extremo puedan unirse a un material resinoso. El otro objetivo de los sistemas adhesivos es la adhesión. Y ahí hablamos específicamente ya de adhesión química, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Les había dicho, entre la resina y el adhesivo. Y ahí hablamos ya específicamente de los adhesivos. Para darles un ejemplo muy simple, la gotita es un adhesivo, ¿no? No será necesariamente el mismo tipo de adhesivos que utilizamos en la odontología, pero su principio básico es el mismo. La gotita son cianoacrilatos, metacrilatos, que son también parte de las sustancias que componen los adhesivos que usamos en odontología. Entonces, esos son los tres objetivos fundamentales de todos los sistemas adhesivos. Habíamos hablado primero del ácido grabador o del grabado ácido, cuya función es promover la formación de microretenciones mecánicas. Hay que tener mucho cuidado con el ácido grabador, ¿no? Con el tiempo que se coloca, etcétera. Y todo esto, todos esos detalles ya específicos de cada material dentro del protocolo restaurativo, los van a ver en el siguiente tema. Aquí vamos a ver básicamente la clasificación, los tipos de sistemas adhesivos con los que contamos en la actualidad.
Después del grabado ácido, el siguiente paso es lavar, secar, etcétera. Cada paso tiene sus características. El lavado tiene sus condiciones. El secado tiene sus condiciones. No se puede secar indiscriminadamente, por ejemplo, la dentina, pero ya todos esos detalles, vuelvo a recalcar, los van a ver específicamente en los protocolos de restauración en el siguiente tema. Fíjense en esta imagen. Esta es una dentina sin grabar, es decir, una dentina normal, podríamos decir, y esta es una dentina ya grabada. Fíjense cómo después de colocar el ácido grabador, fíjense cómo aumenta el diámetro, la luz de los túbulos dentinarios en comparación a la dentina sin grabar. Fíjense cómo se hace más rugosa la superficie o la dentina intertubular. Si hacemos un aumento de la imagen, de esta imagen, así se ve la dentina después de que se ha grabado con el ácido fosfórico. Fíjense estos hilitos, estas especie de fibritas que hay, que son, básicamente, eso son las fibras colágenas que han quedado expuestas después de que el ácido grabador ha desnaturalizado, digamos, destruido, por decirlo de alguna forma, la hidroxiapatita que cubría a estas fibras. Entonces, el adhesivo luego tiene que poder penetrar a estos túbulos dentinarios y además tiene que penetrar al interior de esta malla colágena, de estas fibras, sin colapsarlas, sin aplastarlas. Debe penetrar y tomar el lugar de la hidroxiapatita. Una vez que hemos puesto el adhesivo correctamente, nosotros vamos a fotopolimerizar ese adhesivo va a adquirir rigidez, se va a volver rígido, duro. Entonces, ahí ya no, esta fibra colágena ya no va a estar flotando, por decirles de alguna forma. Por lo tanto, es como si nosotros le devolviésemos a esta dentina desmineralizada, le devolviésemos de alguna forma la hidroxiapatita que se ha perdido. Es importante entender esta parte de cómo el adhesivo penetra al interior de los túbulos dentinarios, ¿sí? Cómo se entremezcla con la malla colágena expuesta después de haber sido grabada la dentina, porque este proceso de infiltración del adhesivo al interior de estos tejidos desmineralizados de alguna forma se van a constituir en la garantía de la longevidad de la adhesión, es decir, del tiempo que vaya a durar la adhesión. A otras imágenes de la malla colágena, fíjense, es como la fibra del algodón más o menos, ¿no? Y el adhesivo tiene que tener la capacidad de poder penetrar en todos estos espacios, tomar el lugar de la hidroxiapatita que inicialmente era la que cubría o sostenía esta malla colágena, ¿no? Ahí a eso se refiere el acondicionado de la superficie, ¿sí? Dentro de los sistemas adhesivos tenemos dos posibilidades de acondicionar la superficie. Una es utilizando sistemas adhesivos de cuarta generación que vienen en 3 frascos. El primer frasco será el ácido grabador. En el segundo frasco estará el acondicionador de superficie o primer también se llama, que es la parte del adhesivo donde están los monómeros hidrófilos, es decir, esos que se van a unir con mayor facilidad a superficies que contengan agua. Y el tercer frasco es el frasco que contiene el adhesivo propiamente o donde están los monómeros hidrófobos, ¿no? Es importante mencionar que estos son, en el ejemplo que les estoy dando, es de los sistemas adhesivos de cuarta generación, que si bien otra vez han vuelto al mercado porque se entiende que es la mejor forma de promover adhesión en odontología, pero no es lo común actualmente. Lo común es utilizar más bien sistemas adhesivos de quinta generación.
¿Cuál es la diferencia de estos adhesivos de quinta generación? En que el agente acondicionador de superficie, este A, que es donde están las moléculas hidrófilas, están en un solo frasco con las moléculas hidrófobas. Es decir, en un mismo frasco están las moléculas hidrófilas y las moléculas hidrófobas del adhesivo. Ya no vienen dos frascos separados, ¿no? Más adelante vamos a ver específicamente ya cómo se clasifican este tipo de sistemas adhesivos. En esta imagen es solamente para mostrarles qué pasa cuando no tomamos el cuidado adecuado en la adhesión que vamos a lograr. Es realmente importante mencionar esto porque si ustedes se fijan, esto es la resina, esta parte es la resina y esta parte es la cavidad. Esto es la cavidad, es decir, una parte es esmalte y una parte es dentina. Fíjense cómo la resina en cierta parte de la cavidad está muy bien adherida a la dentina. Fíjense este grado de unión, una unión íntima, podríamos decir, entre la resina y la dentina. Pero fíjense cómo aquí se nota que el material de restauración, la resina se va separando del diente y aquí la separación es mucho mayor, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Esta restauración se ha infiltrado. ¿Y por qué puede haberse infiltrado una restauración? En realidad pueden haber muchas razones, pero una de las principales es que ha habido un fracaso en el proceso de la adhesión. Ya a medida que vayamos avanzando en el tema, en los siguientes temas, cuando hablemos de protocolos de restauración específicamente, es decir, restauración de piezas posteriores, anteriores, ahí vamos a ir hablando de factores que pueden ocasionar este tipo de fracasos en la adhesión. Obviamente aquí algo se ha hecho mal. Puede ser desde el mismo protocolo adhesivo, puede ser dentro del protocolo específicamente de la restauración, es decir, de colocar el material dentro de la resina, dentro de la cavidad, perdón, puede ser en el paso de la fotopolimerización, puede ser de repente un aislamiento absoluto inadecuado, es decir, pueden haber realmente muchos factores que causen el fracaso de las restauraciones.